Diego, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo Buenas estás? noches. Un gustazo recibirte. ¿Cómo andás? ¿Bien? A ver, yo te vendí A ver. como uno de los pocos economistas que conoce a Milei de cerca. Fuiste su socio. Yo recuerdo cuando venían juntos a estos sets de televisión. Se llevaban bien en ese momento. Hoy creo que están distanciados. Sí. Pero bueno, la pregunta es, ¿salimos de esta, Diego? Tenemos todo el tiempo del mundo para hablar. Vamos despacio. ¿Vos crees que salimos, que el país sale? Mira, la situación está muy complicada. Este plan económico, si se lo puede llamar plan económico, tiene que tener varios cambios y bastantes profundos para poder salir en forma permanente en la tendencia de mediano y largo plazo. ¿Cuáles son esos cambios? A ver, primero y principal, acá hay dos objetivos que se puso el presidente. El primer objetivo es un objetivo de corto plazo. Es un objetivo que él se lo autopone, así como Macri se puso, quiero que me juzguen porque bajo la pobreza. Él se metió en un callejón bastante angosto y difícil, porque él dijo en toda la campaña, yo soy el único que sé cómo y que puede bajar la inflación. Ergo, el objetivo de corto plazo es bajar la inflación en forma permanente, sostenida a lo largo del corto y mediano plazo. Bueno, está bajando. Y que nunca eso se corte y se dé vuelta. O sea, que el proceso desinflacionario no se aborte. ¿Por qué? Porque después de haberse vendido como se vendió e insistir que ese es el principal objetivo, obviamente fallar en ese objetivo le minaría muy fuertemente primero la reputación y de ahí la credibilidad. Con menoscabo de reputación y deterioro de credibilidad, eso es un camino para que se aborte el proceso desinflacionario si es que acontece. Ahora, ¿cuál es el problema? Pues está el objetivo, si eso le sale todo bien, está el objetivo de mediano y largo plazo, que es otro callejón en el cual él se metió. Lo hemos escuchado a lo largo de mucho tiempo decir que él era especialista en crecimiento con dinero y sin dinero. Ok. Y él se vendió como que él iba a devolver a la Argentina al sendero de crecimiento y obviamente está apuntando, vende, que él va a lograr que la economía, ojalá, salga creciendo en forma de V muy fuertemente. Ahora, hay que definir qué es crecer en forma de V. ¿Por qué? Pues yo te puedo decir, en el 2013 la economía salió muy fuertemente en forma de V. En el 2015 salió muy fuertemente en forma de V. En el 2017 salió muy fuertemente en forma de V. Y en el 2021 y 2022 salió muy fuertemente en forma de V. ¿Salió después de qué? Después de un desplome, una devaluación, una aceleración de la inflación y una caída del nivel de actividad de el 2012, del 2014, del 2016 y del 2018, 2019 y 2020. Interesante, esas devaluaciones con esas aceleraciones inflacionarias y esas caídas de actividad, como dije, del 2012, 2014, 2016 y 2018, 2019 con Macri y después la cuarentena delictiva, fueron un juego de niños al lado de esta. Esto es más 2002, me parece. De esta, claro, de esta devaluación, de esta aceleración de inflación y esta caída de actividad. Entonces, ¿qué sucede? Claro. Esta caída de actividad, y acá te redondea, va a dejar a la economía cayendo muy fuertemente, muy lejos del techo de esos rebotes que ninguno sirvió. Por eso digo que hay que definirlo. ¿Por qué ninguno sirvió? Porque ninguno, ni el 2013, ni el 2015, ni el 2017, ni el 2021-2022,
pudieron perforar la generación de riqueza, el PBI del 2011. Ahora, ¿cuál es el problema? Que hoy tenemos 6 millones de habitantes más. Con lo cual, alcanzar ese PBI y solamente alcanzar, o sea, repetir el 2014, repetir el 2013, 2015, 2017, 21 y 22, es un harto fracaso. Y el punto es, y acá sí cierro, es que con la caída esta, vos vas a quedar lejísimo de ese techo. Entonces, Milei, para poder que la economía con su gobierno lograra salir fuertemente y perforar ese techo de producción y de generación de riqueza del 2011, necesitaría una bandada, una invasión de inversión extranjera directa que invirtiera en la economía real, porque es la única manera que fuera permanente y no entraban por una ventana y se fueran por la otra. Y si no, está muy lejos a ver, eso. y si no, si vos tenés los dólares del campo, ¿no? Vos tenés los dólares del campo. Tenés dólares, ponele que genere vaca muerta, ponele. Vos abrís el cepo. Sí. ¿Vas en ese camino a una inflación de un dígito? Mira, ¿O el dólar se te va? yo creo que el comando del Poder Ejecutivo y el Ministerio de Economía necesita meter un golazo de media cancha en términos macroeconómicos. ¿Por qué? ¿Qué sería eso? Ahí va. Él necesita un golazo de media cancha en términos macroeconómicos para generar reputación económica, credibilidad económica que la pudiera trasladar de la economía a la política, aunque sea por un ratito corto, 2, 3 meses, para que a la casta política le diga, ven, esto me salió bien y ahora te digo qué es. Fírmenme de las 10 cosas que digo, ustedes me tienen que firmar por lo menos 4 o 5. Ahora, ¿qué es el golazo? Es abrir el cepo. Porque de hecho, todo lo que ha ido haciendo el gobierno desde que asumió y sobre todo desde enero, es generar las condiciones para poder abrir el cepo. Vos no podés abrir el cepo, si vos necesitás meter un golazo macroeconómico, vos necesitás que la apertura del cepo sea exitosa. Y sí, que no sea dolorosa. Ahora, ¿qué quiere decir exitosa? Primero, ¿cuándo crecen las probabilidades de que sean exitosas? Cuanto el dólar en términos reales sea más barato, no estoy diciendo que es bueno o malo, estoy diciendo para abrir el cepo qué conviene. Cuanto el dólar sea más barato en términos reales, más rápido va a bajar la inflación y al mismo tiempo más chica va a ser la brecha. Dólar barato y brecha chiquita aumentan las probabilidades, ninguna certeza. Aumenta la probabilidad que tengas alguna oportunidad de que abrir el cepo sea exitoso. Está bien, detenete acá. ¿Qué es exitoso? Que no te salte el tipo de cambio mucho y no se acelere la inflación. Bueno, acá venimos hablando del arranque del programa, ya lo hizo Maxi Montenegro en el anterior, de que algunos están pensando de que el dólar se está quedando atrás por la inflación y que Argentina está muy cara en dólares. Como Argentina está muy cara en dólares, algunos ven una devaluación. Si una devaluación sería un talón de Aquiles para el modelo, ¿o no? Bueno, por eso digo, el crawling peg del Toto Caputo del 2% mensual tiene una fecha de muerte bastante cercana en el tiempo. Entonces, ¿la salida de eso qué es? Justamente, devalúo como hiciste antes. Si él devaluara como hizo antes, el gobierno de Milei solamente asume costos. En cambio, si abre el cepo, tiene, capaz el tipo de cambio le sube un poquito, capaz la inflación deja de bajar por un ratito, hablando mal y pronto, pero tiene a cambio un gran activo para mostrar, diría. Todos decían que el cepo no se podía abrir. Bueno, acá está abierto. Todos decían que si íbamos a abrir el cepo, el tipo de cambio iba a volar y la inflación se iba a acelerar. Bueno, acordate cuando lo abrió Prat Guy, que se fue de 9 a 15. De hecho, lo abrió muy mal Prat Guy. Lo abrió a 15, se fueron todos los precios a 15 en esos primeros meses de Macri, ¿te acordás? De hecho, en aquel entonces, con Javier, criticamos la apertura del cepo de Prat Guy. Hubo un periodista de esta casa que en la conferencia de prensa le levantó la mano y le dijo, ¿usted no piensa
como Giacomini y Milei, que dice que acá sobra la plata, que se le va a ir el tipo de cambio muy arriba, y él dijo, no, bueno, no importa. Pero muy sencillo, si con Cristina el oficial estaba en 9,50, lo abrió, se fue a 14,80 cuando con Cristina estaba a 15 de paralelo, bajó a 13,80 y en 3 meses estaba a 15 de vuelta, claro. Muy bien no lo abrió. ¿Ves? Acá está, esto lo tuiteaste vos, ¿no? El tema, yo recién lo señalaba, la pasta dental en Francia casi 2 euros y acá el equivalente a 4 euros. Exacto. Ahora, había un Esto es gráfico... grave. Pero esto, ¿quién tiene la culpa? ¿El fabricante? ¿Quién tiene la culpa? No. A ver, acá, porque no es... no es esta pasta dentífrica... Ponemos esto como ponemos cualquiera. Cualquier bien. Sí. ¿Esto qué te muestra? Que acá hay una distorsión producto de la política económica, monetaria que ha puesto este gobierno sobre el tapete. Justamente para abrir el cepo. ¿Ok? Ahora, el punto importante. ¿Qué sucede? Vos había un gráfico recién acá, que es un gráfico también mío. Ahora lo vamos a rescatar. Que estaba primero la inflación en pesos y la inflación en dólares Sí. acá lo tienen, de febrero y la acumulada de diciembre, enero y febrero. Ahí lo tenemos. ¿Qué vemos? Acá. En febrero la inflación en pesos fue 13,2 y en dólares fue 18,9. En el acumulado de todo el año, de los primeros 3 meses de este gobierno, contando diciembre y febrero, la inflación en pesos fue 71 y la de dólares 39,5. ¿Por qué hay que mirar las dos? Porque son las dos caras de la misma moneda. Ajá. ¿Por qué? Porque utilizan bajar artificialmente el dólar para que baje más rápido la inflación en pesos. Y bajar artificialmente el dólar es lo que te genera inflación en dólares y que si el año pasado éramos más baratos que Santiago de Chile, que Montevideo, Uruguay, que Lima, Perú, o que Río de Janeiro, Brasil, hoy en día estamos más caros que Madrid. Decime, ¿y por qué bajaron las tasas? ¿Por qué bajaron las tasas? La medida de bajar las tasas está muy bien. ¿Sí? Y es porque la tasa es el anabólico de la masa muscular de los pases, el dinero cuasi fiscal. Crece, a más tasa crecen más tasa, más emisión. ¿Pero la gente no va al dólar? A menos tasa... ¿Pero la gente no va al dólar porque no es atractivo el plazo fijo? ¿Qué sucede? El ministro de Economía está bajando el dólar así y lo está manteniendo artificialmente bajo para que la gente se banque perder contra la inflación en pesos porque piensa que con la tasa está ganando dólares. Ahora, ¿qué sucede? Eso es verdad, porque el argentino ahorra en dólares. Lo que pasa que es este mismo razonamiento que utiliza el equipo económico, que se basa en la acción humana de los argentinos, que ahorramos siempre, ahorramos ahora y siempre ahorraremos en otra cosa que no sea el peso, y en este caso es el dólar, tiene dentro de sí mismo la muerte de esta política económica. Porque los que hacen tasa en pesos pensando que están ganando dólares. Y para ganar dólares, claro, algún día se van a tener que pasar al dólar y cuando se pasen al dólar va a saltar el tipo de cambio. Pablo. Diego, quiero preguntarte, me quedo con lo primero que contaste respecto de los objetivos de corto y los objetivos de mediano y largo vinculados al crecimiento, pero el de corto a la inflación. Quiero preguntarte si lo que estás diciendo es que el objetivo de corto se lo puede llevar puesto al propio Milei en términos económicos y si cuando decís que el golazo sería la apertura del cepo, lo que estás queriendo decir es que en realidad es toda narrativa, que eventualmente no hay un plan económico. Te contesto por partes, porque no dije exactamente eso. Punto número 1. ¿Qué fue la primera parte de tu pregunta? Discúlpame. Si efectivamente el objetivo de corto, la inflación, se lo podía llevar puesto en términos de la recesión que está generando. La teoría monetaria es muy clara. Cuando vos haces política discrecional, la política discrecional es inflacionaria. ¿Qué quiere decir? Que si vos haces política discrecional, podés bajar la inflación por un ratito, pero si seguís haciendo política discrecional, la inflación va a saltar y el proceso se va a abortar. Hoy en día, Bausili hace política discrecional. No hay regla. Bausili, dentro de 2 meses, 3 meses, puede hacer lo que quiera
y no hay un plan monetario. Entonces, ¿qué quiero decir? Si no cambia, las probabilidades que, no lo sé, no puedo saber el timing, pero si no cambia que en el segundo semestre, para poner un lapso, haya un riesgo alto de que la desinflación se aborte, la probabilidad es elevada. ¿Qué tiene que hacer Bausili? ¿O qué tiene que hacer el gobierno? Pasar a conducir la política monetaria en base a reglas, que haya un planning monetario. Esto es, por ejemplo, una regla de manejar la cantidad de dinero trimestre tras trimestre a lo largo de los próximos 2 años, de manera que la gente sepa cuál es el plan y forme expectativas en base a ello. Si no hacen eso, a la larga, al mediano plazo, más cercano en el tiempo, si no cambian, se va a abortar el proceso desinflacionario. Ahora, el cepo. Yo creo que las condiciones están dadas para abrir el cepo, pero vos lo dijiste, ¿cuál es el problema? Yo creo que Javier Milei tiene miedo de abrir el cepo, es en este sentido muy, desde mi óptica, cuidadoso y timorato de más. ¿Por qué? Porque yo entiendo por qué lo hace, porque la apertura del cepo tiene varias amenazas ya. Por ejemplo, tiene miedo que se le genere una corrida. Por ejemplo, concretamente, cuando subió este gobierno había 200 millones de dólares en depósitos a plazo fijo indexado por UVA-SER. Hoy en día hay 1.100. Todo eso está depositado para transformarse en dólares, va a correr contra el dólar. Vos tenés deuda de importaciones, que número redondo, estoy redondeando porque estamos en la tele, son 4 cuotas de 4.000 millones de dólares a lo largo de los próximos 4 meses. Cuando vos juntás esas dos cosas se llevan toda la liquidación de dólares de toda la cosecha gruesa de punta a punta. ¿Y esto qué implica? Esto implica que la política imperfecta de acumulación de reservas se aborta por completo y el FMI, que presiona por la acumulación de reservas, se queda sin ver que se acumulen reservas. Ahora, entonces Javier, ¿qué creo que hace? Dice, no, yo no voy a correr ese riesgo. Para mí, desde mi subjetividad, se equivoca. Pero no importa lo que opine yo. Él lo quiere pasar para el segundo semestre. ¿Qué sucede? Cuando él lo pase para el segundo semestre, ahí hay un problema. 1, ya pasó toda la liquidación. 2, no tenemos noción de cómo la dinámica de las variables políticas y sociales fueron desenvolviéndose a lo largo de marzo, abril, mayo, junio, julio. Entonces, si él lo quiere abrir en agosto, por decir algo, no sabemos qué reputación y qué credibilidad va a tener. El riesgo mucho más alto a abrirlo en ese momento que ahora. Además, no va a tener liquidación de dólares. Y como si esto fuera poco, la política fiscal del equilibrio fiscal financiero que tanto dicen que es innegociable, y yo le bajaría los decibeles a esa frase. ¿Por qué? Porque en Argentina el Estado es recaudador neto en los primeros 5 o 6 meses del año. ¿Por qué? Porque cobra bienes personales, ganancias a las empresas y ganancias a las personas físicas. ¿Y cuándo empieza a gastar el Estado? A partir de julio, el 7º mes. De hecho, cuando uno mira la serie histórica de déficit fiscal, a lo largo de todos los años, solamente el 25% del déficit fiscal está concentrado en los primeros 5 meses. Y en los últimos 3 meses está concentrado el 50-55. Bueno, pero eso parece invertirlo Milei, es decir, si Milei está ahorrando en estos primeros meses, yo no creo que después de la segunda mitad del año el Estado empiece a emitir o a gastar. Yo no lo veo. Guarda. Esa dinámica me parece que va a cambiar. No, es un problema. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si la motosierra está encendida y la licuadora está encendida. Primero, hay varias cosas. La motosierra está encendidísima. Cuando uno mira los gastos de capital,
los gastos de capital en el acumulado de los primeros 2 bimestres, de los primeros 2 meses, cae 87,9%. ¿Eso es obra pública mayormente? ¿Eso es obra pública? Va. Todas las transferencias a provincias de bienes de gasto de capital, educación, salud, obra pública, alcantarillado, etcétera, etcétera, todas caen entre 96,5% y 100%. O sea, se pasó 0. Cuando yo miro el gasto corriente en términos reales, cayó en términos reales 38-39%. Pero ahora nos encontramos que las jubilaciones cayeron 40% en términos reales, la AUH cayó 8% en términos reales, las transferencias a las universidades cayeron 36% en términos reales. Ahora, todo esto, obviamente, genera un caldo de cultivo en lo político y en lo social. No es gratis. Yo no sé cuánto tiempo se puede mantener esta dinámica de motosierra, pero además hay que decir que los ingresos fiscales, en términos reales, están. IVA y ganancias caen muy fuertemente, la recaudación tributaria cae muy fuertemente y solamente está sostenida por el impuesto país, que aumentó 3.024% en términos en el primer bimestre, pasando de 1,5 a 7,9 de toda la recaudación. Ese impuesto hay que sacarlo. ¿Y ahora qué sucede? Se juntan las dos peores cosas. Milei tiene mucha recaudación excepcional, nominal, porque subió mucho el dólar y porque se aceleró mucho la inflación. Si a él le va bien y estabiliza, y el dólar se deja de mover y la inflación baja, toda esa recaudación desaparece. Si él abre el cepo y saca el impuesto país, toda esa recaudación desaparece. ¿Y cuál es el punto? Todo eso tendería a desaparecer en agosto, septiembre, justo cuando la licuación del gasto llega a un piso mínimo y que no da para más y va a tener que empezar a indexar un poco el gasto. Perdón, ¿y qué recaudas? ¿Por IVA? Porque aumenta el consumo. Ahora bien, ¿Te va a aumentar el consumo, decís vos? yo creo que acá yo sería mucho más cuidadoso. Ya hemos tenido la experiencia de los brotes verdes. Claro. El gobierno, para salir creciendo fuerte, necesita que haya formación bruta de capital. Inversión. Inversión. Inversión de verdad. Y en la economía real. No para hacer carrite que entran, ganen tasa y se vayan. ¿Quién te lo garantiza? Porque, nadie. A ver, el inversor internacional ve todo esto de que no le aprueban el DNU, que no, que sí, que uno se lo rechaza, que la ley ómnibus, digo, hay como una inseguridad jurídica todavía. A ver, peor. El inversor extranjero dice, no hay reglas claras. Peor. Si este país es carísimo, a la hora de invertir. Claro. Es carísimo a la hora de producir. El tipo de cambio real, cuando uno, el contado con liqui y blue, lo pone en la serie de histórica, empardándolo con 1 a la salida de la convertibilidad, hoy en día está igual que en el 2007 el paralelo e igual que en el 2008 el oficial. ¿Dónde ves que esto es inconsistente? Es inconsistente ¿por qué? Porque en el 2007-2008 no teníamos 42% de gasto público, teníamos 32, 10 puntos menos. Y venías de tener 4 años seguidos de superávit financiero. ¿Qué quiero decir? El tipo de cambio real, el dólar tan barato y como contrapartida todo tan caro, está actuando como si esta economía tuviera un estado ya que se hubiera achicado un 25% y como que tuviera 4 años seguidos de equilibrio financiero y no lo tiene. No lo tiene. Entonces, eso que te muestra que es artificial. Claro. Y Diego, nadie va a venir a invertir con esa situación. Luis. Un gusto, Diego, de verte después de tanto tiempo. Diego, tengo muchas preguntas para hacerte, pero te voy a empezar por preguntarte dónde lo ubicarías ideológicamente al gobierno de Milei. Yo me acuerdo cuando frecuentábamos muchos ambientes políticos, ideológicos, y además nos cruzábamos en los canales de televisión,
vos en pareja con Javier, Digámoslo así. digámoslo así, eran muy estrictos a la hora de la definición ideológica donde se ubicaban y muy críticos de casi todo el resto del espectro por las desviaciones que la realidad, ser parte del gobierno, lo que te va obligando a hacer. Él sigue diciendo que él es un anarcocapitalista, liberal libertario. ¿Dónde lo ubicás a Milei? Yo creo que los dos, en 2024, ninguno de los dos somos los que fuimos en el 2017 y 2018. Creo que nos hemos movido de a donde estábamos en aquel entonces. Yo creo que Javier hoy en día ha vuelto a ser económicamente el neoclásico que yo conocí y que, como él bien admitió, yo le mostré la escuela austríaca. Y también se ha vuelto un conservador de derecha alejado del liberalismo radical, para decirlo de alguna manera. Conservador de derecha, decís vos. Sí. Y populista. No es pragmático. Pero populista es. Bastante. ¿Populista en qué? Javier es populista tomando en lo discursivo para venderse muy efectiva o eficientemente, prestando la atención qué quiere escuchar el auditorio y tomando medidas y ejecutando acciones que entronan primero y antes que nada su personalidad, su imagen por arriba de cualquier otra cosa. Vos Y decís preocupándose de eso más que nadie. Mirá la vos estética. vos O sea, el centro es la imagen. Claro, pero vos decís todo el tema del INADI, el tema del lenguaje inclusivo, el tema de reducir costos de la política, todo eso es populismo. No, eso no. Eso, cuidar esa A ver, imagen, yo ese estoy a gesto. favor, perdón, yo estoy a favor de achicar el Estado, de reducir el gasto público a full, pero, Está bien, pero vos y yo en él sabemos todos los que días. eso es gesto. Pero- Pero eso no te va a cambiar la economía ver, de la gente. y- Es un gesto. Es para decir, Los yo soy poque- austero, les pido ajuste a A ver, ustedes. Pero no va a concretamente, cambiar nada eso. concretamente, escuchalo hablar del tema del aborto, escuchalo hablar a la gente que lo rodea, el perfil religioso extremo de la gente que lo rodea, y podés sacar varias conclusiones. Y O sea- a nivel internacional, ¿con quién lo vincularía? No sé, Trump, Bolsonaro, Orbán en Hungría, Vox Mira, en España, porque es donde él se siente más cómodo, parecería. obviamente, él se siente muy cómodo siendo presidente de la Nación, hablando el 1 de marzo a la Asamblea Legislativa, se siente muy cómodo en Davos, se siente muy cómodo viajando y recibiendo un premio, muchísimo más cómodo que gobernando, interactuando con ministros y jefe de gabinete. Y ni que hablar secretario de Estado. Ahora, cuando yo el otro día que lo conozco, lo vi saludar a Trump, más o menos era como yo hubiera saludado a Diego volviendo del 79 del Un Mundial de cholulo, Tokio. como cholulo. O sea, Claro. y es más, la gesticulación corporal de los dos era diametralmente opuesta, ¿no? Pero te contesto, a él es muy interesante porque ahora está con Trump, pero si vos indagás en sus tweets del 2016 y 2017, él decía que Trump era conservador, Y él era- decía que era estatista, etcétera, etcétera, etcétera. No era pro libre comercio, etcétera. Exactamente. Proteccionista. Exactamente. Diego, Sí. ¿está haciendo lo que piensa? Mirá, Muy buena si, pregunta. si yo analizo primero el ministro que puso, a mí me sorprendió porque si de alguien en público y en la intimidad hablaba pestes, Era de Caputo. era del ministro. Públicamente lo dijo. No lo estoy revelando yo, es público. Punto número 1. Punto número 2. No me sorprende porque el programa desinflacionario que está aplicando es una mezcla, una mezcolanza entre dos teorías monetarias de la inflación. Por un lado, lo que se llama
modelo monetarista Mark I de expectativas adaptativas de Milton Friedman y el otro, el modelo Mark II de expectativas racionales de Robert Lucas Jr. Dos profesores de Chicago. Sus perros, uno se llama Milton por Milton Friedman y otro se llama Lucas por Robert Lucas Jr. Ahora, entonces vos me preguntás, ese es el Javier Milei que yo conocí toda mi vida. O sea, que aplique un programa desinflacionario que mezcla, en algún aspecto inconsistentemente, dos visiones de la escuela de Chicago, no me sorprende, porque él de austríaco no tiene nada, de neoclásico, entre comillas, porque tampoco es igual, pero monetarista de Chicago sí tiene mucho. ¿Qué te dice? Primer modelo, y lo explico porque esto es muy interesante, van a ver cómo cierra todo. ¿Qué dice el modelo de Friedman? Vos, primero y antes que nada, tenés que convencer a la gente que la inflación va a bajar. Así la gente baja las expectativas de inflación y entonces eso impacta y termina bajando la inflación. Profecía autocumplida. Claro, ¿qué dice Friedman? ¿Cómo forman las expectativas adaptativas? Miran hacia atrás. Si la gente ve que diciembre, enero, febrero, la inflación viene bajando, se da vuelta y para adelante, marzo, abril, mayo, descuenta que va a seguir bajando. Por eso el shock inflacionario del comienzo. Vos tenés que subir mucho la inflación al comienzo para asegurarte que va a empezar a bajar. Milton Friedman. Y te dice, si vos no estás muy seguro, no crees de todo en tu reputación y credibilidad para bajar la inflación, enfriá el mercado de bienes y servicios y enfriá el mercado laboral, que aumente el desempleo para que bajen los salarios, de manera que eso complemente el programa monetario para impactar y bajar la inflación. Lo que pasa es que ahí vuelvo a la tolerancia que tiene nuestra sociedad y que va a ser clave en estos meses. Por eso, digo, más allá de... A ver, la clase magistral que nos has dado es impecable. Me falta el de Lucas y te lo cierro. No, pero a mí me gustaría, porque nos queda poquito tiempo. Pero es el déficit fiscal cero, por eso lo hace. A ver, Lucas. redondeame eso de Lucas y quiero preguntarte por la salida. Bueno, Lucas dice, tenés que bajar las expectativas de la gente. Para bajar las expectativas de la gente, importa 3 rabanitos la inflación pasada. Vos tenés que bajar lo que mira la gente a la hora de formar las expectativas de inflación. Entonces, ahí que dice, la gente que mira la emisión monetaria, mira el cuasi fiscal y la financiación del tesoro. Entonces, Milei te dice déficit fiscal cero y te promete que va a seguir siendo cero para asegurarte que no va a emitir para pagar el déficit fiscal. Después, ¿qué dice? Te voy bajando la tasa de interés de los pases y te voy licuando los pases para bajar la otra fuente de emisión. Y te bajo las 2 emisiones, de manera que si yo te bajo las 2 emisiones, vos, si yo cumplo y me crees, de ahí la importancia, yo voy a creer que vos vas a emitir cada vez menos, bajo mis expectativas de inflación y baja la inflación. Ahora, interesante, este modelo de Lucas dice, el dinero es neutral. ¿Qué quiere decir? Que si vos hacés política monetaria, el dinero no impacta en la economía real. Te traduzco. Para Lucas, si el dinero es neutral y no impacta en la economía real, no hace falta que desplomes el nivel de actividad para bajar la inflación. Si la gente te cree en serio que por 2 años no vas a emitir ni pases ni base monetaria, van a bajar las expectativas de inflación y va a bajar la inflación. ¿Qué sucede? Cuando vos ves lo que hace con el nivel de actividad, lo que ves es que no confía que lo monetario alcance solo para bajar la inflación, pero además, a propósito, desploma el nivel de actividad. ¿Por qué? Porque si desplomas el nivel de actividad, cae la producción en términos reales, cae la facturación en términos reales, los ingresos y las ventas en términos reales. Con lo cual te caen tus ingresos. Y si vos le crees a Milei que esto va a durar un poquito nada más, por eso te habla de la salida en B,
vos estás dispuesto con el enfriamiento a escupir dólares, A afrontar. porque es por un ratito. Y cuando escupís dólares, lográs que baje el tipo de cambio real, haya inflación en dólares, se abarate el dólar, se achique la brecha y puedas abrir el cepo que él quiere abrir. Y te acabo de explicar todo lo que ha hecho en 4 meses, en 10 minutos. Maravilloso, maravilloso, Diego. Te hago una pregunta. ¿Cómo fue el vínculo siempre con el peronismo de Javier? Bueno, esto yo tengo que decir que el presidente, y cuando yo digo presidente, yo no respeto a los presidentes, respeto a un cuentapropista, un laburante en el sector privado, está bien. mucho más que cualquier burócrata. Esto quiero decir, tiene un gran mérito. Es el primer tipo en Argentina en mucho tiempo que dijo, yo soy liberal, después algunos le creen, otros no, Sí. no importa, que no es gorila. Todos los liberales en Argentina, que son todos conservadores de derecha, que se transmiten de liberales, todos son gorila. Javier nunca fue gorila. ¿Es peronista? No, pero no es lo mismo. No, es No, está bien. ya es pero bastante digo, no ser está gorila bien, en pero este país, tiene- está bien, pero que tiene dos amigos- bandos. Tiene amigos peronistas. Tiene amigos peronistas. Y siempre se ha llevado bien con los peronistas. Ajá. A ver, siempre se ha llevado mejor con un peronista que con un radical. Yo también, ¿eh? Lo hemos notado. Yo también me hago cargo. Ahora, esto lo voy a decir tranquilamente. Es un mérito porque si él es presidente y a él lo votó la gente humilde, que lo votó la gente humilde, lo votó porque la gente humilde no come vidrio y se dio cuenta que no era gorila. Claro. Porque lo han votado peronistas. Diego, pregunta final y apelo a tu síntesis porque tengo que cerrar el programa. ¿Dónde ves, en qué mes vos ves la luz al final del túnel para mucha gente que nos está viendo de clase media, media baja, que la está peleando en serio? Yo creo que está muy complicado. Muy, muy complicado. Y yo creo que la gente tiene que tener conciencia que de esto la luz no va a aparecer por arte de magia ni por obra de la fuerza del cielo. Ni la magia ni la religión existen en la economía, que la economía es acción humana, es física, tangible, perteneciente al mundo material. Gracias, Diego.